Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Mi nombre es Camilo Bello, director de publicaciones del Instituto Fe y Libertad. Hoy nos acompaña Carol Ríos de Rodríguez, presidente del instituto, quien nos estará platicando sobre la nueva convocatoria que pretendemos publicar en la revista de nuestro instituto. El tema en que pretendemos trabajar allí es sobre globalismo y totalitarismo en el siglo XXI. Gracias y bienvenida, Carol, a este podcast. Gracias, Camilo. Bueno, pues como lo comenté previamente, la idea es que podamos tener una conversación en torno a las preguntas que pretendemos que sean resueltas por parte de los autores, preguntas que giran en torno al tema central, que es el globalismo y el totalitarismo. Lo hemos acotado justamente al siglo XXI. Y bueno, pues Carol, tú tuviste bastante pues injerencia, veámoslo así, ¿no? En el desarrollo de esta convocatoria con el equipo editorial. Y me gustaría preguntarte si en tu opinión, por ejemplo, cómo se va a definir globalismo en el contexto del siglo XXI y además qué conexiones podemos encontrar entre globalismo y totalitarismo. Gracias, Camilo. Sí, la verdad es que a mí me tiene muy entusiasmada esta revista. Yo creo que son temas muy actuales y espero que muchos autores puedan abordar incluso el tema etimológico y dar definiciones, aproximaciones a estos términos que se están usando de una forma coloquial, digamos. Pero yo te diría que un poco lo que entendemos es que el globalismo es un mundo que está interconectado, política, económicamente y culturalmente, pero es también el fijar o consolidar ciertas políticas públicas específicamente para uniformar el quehacer gubernamental. Entonces, para mí, el globalismo tiene una connotación un poco estatista y un poco de poner en común, digamos, diferentes políticas públicas para que todos los países actúen al unísono. Para mí, el globalismo entra en conflicto con la soberanía nacional. Sin embargo, la globalización, ¿verdad? Es un fenómeno que se manejó, te diría yo, intelectualmente en los años 90 mucho. Tiene que ver con la interacción económica de diferentes países, con diferentes culturas. Puede ser no solo, puede ser tecnológico, pero no tiene esa connotación de una imposición, digamos, de una agenda uniforme. Y pues entonces, ¿qué tiene que ver con totalitarismo? Totalitarismo es cabalmente esas doctrinas y regímenes que fueron desarrollados en el siglo XX, donde se concentra todo el poder político en el Estado, ¿no? Hay un partido único usualmente, con una gran presencia militar y un poco lo que nos hace pensar en un gobierno único mundial. Sería cabalmente esa tentación, digamos, de una respuesta totalitaria a diferentes problemáticas. Súper, de hecho, ahora que te escucho, Carol, recuerdo cuando estuvimos hablando aquí con el equipo, ¿no? Sobre cómo un poco definir los conceptos, que creo que ya es un problema, aparte porque tendría como diferentes, no sé, lecturas o connotaciones dependiendo de la disciplina, y también buscábamos como que existiera esa claridad, ¿no? Entre, digamos, a qué nos referimos con globalismo, esa interdependencia, por ejemplo, económica, o esa cooperación política o esa inclusive oportunidad de hablar de un intercambio cultural, digamos que no tiene esas Ujú. implicancias negativas o peyorativas como si el totalitarismo, como tú lo acabas de definir muy bien, tiene esa tendencia a hablar de un control centralizado, una represión política, una ideología bastante como dominante, ¿no? Y de hecho, pues hemos buscado que los próximos autores tengan oportunidad de darnos una claridad, ¿no? Que creo que da mucho de qué hablar. A propósito de esto, y teniendo en consideración tus definiciones, Carol, ¿qué ejemplos contemporáneos crees que pueden ilustrar estos
riesgos, por ejemplo, potenciales del globalismo en términos de erosión de las soberanías nacionales y las libertades individuales, o qué riesgos potenciales podríamos ver del totalitarismo. Es decir, creo que podría evaluarse desde ambas líneas, ¿no? Sí, yo te quiero dar dos ejemplos. Uno es el tema ambiental. Yo creo que se está manejando a nivel internacional una agenda ambientalista, ¿verdad? Se discute en la Comunidad Europea, se discute en el World Economic Forum, en diferentes, en las Naciones Unidas, y la imposición de ciertos parámetros o ciertas regulaciones ambientales que todos los países tienen que cumplir en cuanto a emisiones de CO2 o consumo de diferentes energéticos, etcétera. Entonces, ahí creo yo que hay como un intento cabalmente de imponer una visión única, no solo sobre los problemas que se están padeciendo, sino también del tipo de soluciones que todos los gobiernos tienen que implementar, indistintamente del nivel de riqueza de los gobiernos y si están capacitados para cumplir con esa agenda o no. Y el otro ejemplo lo pasamos en el año 2020, cuando nos encerraron, ¿verdad? A mí me gusta referirme a eso como el gran encierro. Sí. Fueron unas políticas mandadas por la Organización Mundial de la Salud y que los gobiernos alrededor del mundo acataron. Y en cada país fueron distintas las regulaciones, en algunos países mucho más estrictas que en otros, pero al final de cuentas nos encerraron y nos obligaron a consumir unas vacunas experimentales. Y eso pues es cabal, te diría yo, dos ejemplos muy claros donde se pone en riesgo la libertad individual y también la soberanía nacional, porque un país que se opusiera a esas políticas de gran encierro, como fue Suecia, por ejemplo, que un poco no siguió tanto los patrones, recibieron mucha crítica, mucho abuso, mucha indignación de parte del resto de la comunidad internacional. Sí, de hecho creo que una de las, por ejemplo, razones, ¿no? De por qué al final terminamos optando por analizar este tema es por el problema por el que fuimos atravesados todos nosotros, ¿no? A propósito del COVID-19 y, bueno, pues las restricciones o esas limitaciones que propuso la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y que como tú muy bien dices, los entidades gubernamentales de los países que si vieran en oposición a estas, pues tendrían unas represalias bastante, bueno, por decirlo de alguna manera, interesantes de ser evaluadas, ¿no? Pues, nos gustaría también ver que se traten este tipo de temas, a propósito también de los acuerdos de París sobre el cambio climático que estuviste mencionando y otros que es muy probable que discutamos, ¿no? Sí, sería muy bueno tener artículos sobre estos temas. Sí. Y de hecho, por ejemplo, hablando de estos acuerdos relacionados al cambio climático que ya se viene, digamos, visibilizando, si lo queremos ver así, desde el 2015, inclusive desde antes, pero también en ejemplos un poco de una índole política de corte, digamos, totalitaria para el siglo XXI, también tendríamos otros ejemplos que sería interesante evaluarlos por eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúas tú el papel, por ejemplo, de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, ¿no? En la promoción de agendas globalistas y en qué medida estas organizaciones van a influir en las políticas nacionales y cómo se pueden estas, no sé, equilibrar, dadas las influencias con las necesidades locales, ¿no? Sí, yo creo que, pues, obviamente, organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas, como el Banco Interamericano de Desarrollo, perdón, el BID, el Banco Internacional de Desarrollo y el Banco Mundial, hay realmente una gran variedad de organismos intergubernamentales que están promoviendo cierto tipo de políticas públicas para que se implanten a nivel mundial. O sea que definitivamente es una fuente de este tipo de mentalidad globalista. Lo Ujú. que sí creo yo es que aún carecen de un
de un mecanismo de coerción. Y entonces por eso los políticos siguen hablando del sistema internacional anárquico, en el cual los estados-naciones tienen soberanía, ¿verdad? Entonces hay un dilema o una tensión que creo yo que vale mucho la pena investigar. Y luego creo que las organizaciones no gubernamentales, también hay muchas que son de carácter internacional, organizaciones como Oxfam, que imponen ciertas políticas a todos los países y condicionan sus ayudas a que se sigan ciertas políticas, por ejemplo, en temas de educación sexual y reproductiva. Ahí se nota pues mucho la presencia de estas directrices de organismos internacionales. Entonces, yo pensaría que de verdad que hay que hacer algunos artículos, me encantaría ver artículos donde hablen sobre cómo los países o cómo el conocimiento local, ¿verdad? Siguiendo en el tema de Hayek, de cómo la información es pertinente al lugar, al tiempo, y las personas que están en un lugar específico saben mejor que otras lo que realmente necesitan, cómo eso conjuga con este tipo de prescripciones que nos vienen de fuera. Sí, completamente de acuerdo y valga la pena resaltar que eso también sea una oportunidad para invitar a quienes nos escuchan, ¿no? De si hay interés en este tipo de temas muy actuales, muy término que se utiliza ahora, muy coyunturales, y que creo que tiene oportunidad de ser abordados de diferentes disciplinas. De hecho, lo que mencionabas a propósito de estos, digamos, dificultades que se pueden llegar a evocar a partir del globalismo, de estas, digamos, instituciones, es sabido esa pérdida de soberanía nacional, por ejemplo, inclusive si nos ponemos un poco más filosóficos en términos de erosión cultural o también de la dependencia, vulnerabilidad económica, inclusive, o de la crisis de identidad y conflicto social, creo que son temas que se podrían llegar a presentar en este tipo de discusiones o análisis que, bueno, no es secreto para nadie que están teniendo una injerencia bastante significativa en las políticas públicas actuales, ¿no? Y sobre esto, por ejemplo, frente a las presiones del globalismo, ¿cómo pueden las naciones y las comunidades resistir efectivamente sin recurrir a formas, por ejemplo, de aislacionismo o que podrían limitar el progreso global y las oportunidades económicas, ¿no? ¿Cómo de alguna manera podemos hacer frente a estas presiones globalistas? Sí, e- eso sí, pues a mí me gustaría dejar claro que yo sí creo que la globalización es inevitable y es un proceso natural porque las personas tienden a comerciar y a cooperar unas con otras, ¿verdad? Económicamente, culturalmente. Pues se dice que la marimba, que es nuestro instrumento nacional, realmente tuvo origen en África. El tomate, pues viajó de América a Europa. O sea que ese trasiego, digamos, de bienes y servicios ha existido desde toda la vida y yo creo que es algo muy positivo y es connatural al hombre. El comercio y la cooperación internacional a mí me parece pues que son muy positivas y que han tenido muy buenos frutos. Eh, Ahora, ¿cómo hacemos para que no se nos impongan cosas que no queremos tener o sobre las cuales nosotros no hemos votado? Eso aquí puede también implicarse un poco de análisis de las decisiones públicas, de quiénes son los que realmente eh, tienen el poder. Si somos los gobernados, si nosotros hemos elegido a nuestros gobernantes y ellos nos representan y hacen lo que nosotros queremos, entonces personas externas al acuerdo social nacional realmente no tendrían por qué o tendrían un mecanismo para
hacer valer sus posturas en nuestros países, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que explorar hasta dónde están los límites de esta interacción. Y en mi juicio tiene algo que ver con el uso del poder. Y ese intervencionismo viene a ser dañino cuando es impuesto, no cuando es fruto de una colaboración voluntaria. Y ahí es donde yo creo que hace falta hacer más investigación sobre cuáles son esos límites, cómo los podemos poner. Las constituciones rigen en los diferentes países, pero ¿hay alguna otra forma de limitar, digamos, esas intromisiones, si quisiéramos poner una palabra fuerte, o injerencias, ¿verdad? En las vidas de personas que tienen un como contrato social aparte. Completamente de acuerdo. De hecho, creo que, digamos, como empiezas respondiendo a esta pregunta, ¿no? En la aclaración de que no desconocemos las ventajas, las oportunidades y la prosperidad que ha generado esta apertura de los comercios, ¿no? Esta interacción entre las diferentes naciones que supone el aprovechamiento de lo que se produce, de su conocimiento, de su avance. Entonces, no se niega, digamos, esta globalización en términos, si se quiere, económicos, inclusive culturales. Pero la aclaración que haces respecto a la posible, digamos, erosión de la soberanía, que es una consecuencia, podríamos leer como negativa a propósito de estas políticas económicas que pueden estar dictadas por instituciones internacionales que de alguna manera coaccionen, como lo dijiste, o que impongan estas condiciones estrictas de los países que reciben ayuda financiera, ¿no? Entonces, esa línea fina que se puede identificar, ¿no? Entre una sana competencia, un desarrollo económico loable, un aprovechamiento de los recursos que provengan de estas naciones, a la intromisión de tratados comerciales o acuerdos que de alguna manera impidan este desarrollo, digamos, como bueno, sano, entre las economías, entre las mismas naciones. Y un tema que me parece extraordinario que ser tratado y que creo que debe de alguna manera visibilizarse ahí, el tema de la soberanía, un tema que Carl Schmitt de hecho llega a estudiar bastante, que creo que no se puede desconocer que también se puede estudiar desde estas mismas, ¿no? De estas mismas inquietudes. Por otro lado, ya por ahí avanzando, Carol, me gustaría, por ejemplo, que con una mirada hacia el futuro, ¿crees tú que la tendencia hacia un gobierno mundial, ¿no? Formal es inevitable o se puede gestionar de manera que respete la diversidad cultural y las libertades individuales? ¿O crees que de forma inevitable ese gobierno mundial, suena un poquito conspiranoico esta pregunta, pero de alguna manera parecería que es posible que pase en algún momento? Me recuerda mucho a algunas películas que hay ahora, ¿verdad? De moda, que están de moda de ciencia ficción, donde siempre pues existe un gobierno planetario, ¿verdad? Y yo creo que definitivamente en el imaginario de algunas personas lo ven como algo viable, ¿verdad? Lo ven como algo viable. A mí me cuesta todavía pensar que sea posible por lo que yo te decía, de que tengan la capacidad de coaccionarnos. Así es. Siempre es muy sano, creo yo, que exista una competencia entre diferentes niveles de poder político. Y en ese sentido, pues me parece muy valiosa la contribución de Vincent y Elinor Ostrom que hablan del policentrismo, ¿verdad? Creo que estos conceptos tendrían algo que aportar a este volumen de la revista Fe y Libertad. Em, pero bueno, serán los autores que compitan para publicar aquí, que nos digan que si, ¿verdad? Si esto es factible, posible, inminente. Lo que sí creo que es inevitable es la cooperación social a nivel planetario y el trasiego
de datos tecnológicos, de información cultural, incluso pues comentamos coloquialmente, ¿verdad? Ahora todos comemos sushi Sí, y todos comemos sushi, todos sabemos cómo es la cocina peruana y, ¿verdad? O sea, hay muchísimas cosas que han enriquecido nuestras vidas gracias a esa interconexión. Ya no está muy en uso hablar de la aldea global, pero, ¿verdad? Eso es algo que sí creo yo que es inevitable y conveniente. sí, creo que el ejemplo es muy, digamos, pertinente, oportuno, ¿no? Para un poco crear esa discusión que pretendemos que se logre, ¿no? A partir de esta invitación o de esta convocatoria, porque se sabe que es un poco complejo, ¿no? Hablar de, digamos, de naciones cerradas o herméticas y que tampoco creo que sea algo que se promueva, todo lo contrario con la caída de la disolución de la Unión Soviética es algo que no es posible no discutir, ¿no? Con la oportunidad de que el mercado libre, la libertad, digamos, la prosperidad también lleguen a esos países que fueron altamente castigados. Y bueno, y la introducción de nuevas tecnologías de intercomunicación hace que no sea inevitable la globalización, que comamos sushi y que, no sé, comamos pizza y sepamos qué es lo que ocurre actualmente en otro país completamente, digamos, al otro lado del hemisferio. Pero es una de las oportunidades, ¿no? Sí. Y bueno, ya para ir cerrando, Carol, porque pues, el tiempo es lo que tiene, nos apremia. Entonces, me gustaría, no sé, tal vez si tienes unas últimas palabras para las personas que nos escuchan, alguna última reflexión o recomendaciones que podrías proponer para fomentar justamente ese debate que buscamos que sea equilibrado, consciente, ¿no? Con un impacto importante en el área académica. Entonces, no sé si quisieras este último espacio. Sí, pues como tú bien dices, queremos una revista que de verdad contribuya. No tenemos todas las respuestas, tenemos muchas inquietudes, muchas preguntas. Sabemos que este tema es, por un lado es de actualidad, pero por el otro lado no lo es. O sea, yo veo aquí posibilidad de que ciertos historiadores nos relaten sobre las rutas que abrieron para comerciar con Asia en la época medieval. O sea, hay realmente una gran posibilidad para una discusión interdisciplinar donde podamos poner este debate que estamos teniendo actualmente en contexto y podamos tal vez tener unas mejores definiciones y tal vez crear, eso sí, crear una conciencia sobre las bondades de la libertad para comerciar, la libertad de religión, la libertad para expandir nuestros horizontes culturales, culinarios, Así artísticos, es. de verdad, o sea, que de verdad sea una revista que sea, que sea rica de leer, que tenga un contenido muy variado y que nos ayude a comprender estos retos que estamos enfrentando. Gracias, Carol. Gracias por esa invitación y me sumo a estas últimas palabras. Quisiéramos invitar a quienes nos escuchan. También considero que es una revista que, bueno, se puede explorar desde diferentes disciplinas, como lo dijiste, y al que le tenemos una fuerte como ambición en un sentido académico de la palabra, porque queremos saber, ¿no? Cuál es el resultado de estas reflexiones académicas. Muchas gracias Carol, por tu tiempo. Y nada, pues gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Para leer todos nuestros artículos, consultar las convocatorias y estar informados sobre nuestra revista, se pueden dirigir a revista.feylibertad.org y también los invitamos a visitar nuestra página oficial feylibertad.org para conocer todo nuestro contenido y actividades. Muchas gracias y nos escuchamos hasta la próxima.